En esta ocasión nos acompaña un escritor de origen chimalhuacano. Su nombre es Osvaldo Buendía, mucho gusto. ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí. No, pues el placer es mío. Gracias por haber aceptado esta entrevista y la idea de este podcast, y cuento rápido, es inspirar a la gente. Ah, ok, qué bueno. Porque yo creo que muchas veces estamos rodeados de personas súper interesantes, pero no lo sabemos. Sí, suele pasar. Y tenemos sueños que a veces se ven truncados porque pensamos que nosotros no lo vamos a poder lograr. Pero eres un ejemplo de que sin importar tu origen, tú puedes hacerlo. Así que, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito quién eres, Ok, por qué eres escritor y cómo Sí. empezaste en todo esto? sí, primero más un taquito a mi cerveza porque... Y yo a mi agua, porque no tomo. Bien, pues bien, soy Osvaldo, buen día, soy nativo de Chimalhuacán. Mi familia ha vivido aquí mucho tiempo Ok, y crecí aquí. Si bien nací en la Ciudad de México porque no había otro lugar donde nacer, ok. porque sabrás que aquí no había hospitales, ¿no? En ese entonces. Bien, nací en la Ciudad de México, pero he vivido la mayor parte de mi vida aquí en Chimalhuacán. Radico aquí en Chimalhuacán y inicio también mi carrera de alguna manera literaria aquí también en Chimalhuacán, publicando mi primer cuento en una revista de aquí que se llamaba Difusión. Aún sigue el colectivo, pero ya no sigue la revista. La revista era a nivel A nivel local, local. de Chimalhuacán. Sí, claro, se llama Difusión. ¿Cuántos años tenías cuando...? En ese entonces iba yo en la prepa, iba yo en segundo. ¿Cómo te enteraste del concurso? De hecho, por un amigo me dijo, no, un primo me dijo que estaban aceptando textos. Yo le di el mío y bueno, ya O sea, tú ya lo tenías, ibas en segundo de preparatoria así es. y tú ya tenías un libro escrito. No, tenía yo un cuento. De hecho, no era un cuento. Al principio yo quería ser poeta. Siempre digo que todos los escritores en un principio quieren ser Son poetas. poetas frustrados. Sí, poetas frustrados. Y el primer texto era un poema en prosa. Ok. Malísimo. Perdón, Bueno. para los que no sabemos cómo es escribir en prosa. Bueno, en este caso, un poema normalmente se conoce que es un poema en verso, es decir, que va partido en verso, que a veces los versos riman, o a veces no necesariamente, cuando es verso libre. Y un verso en prosa es un texto que, si bien no está dividido en versos, solamente en oraciones, Ok. con un lenguaje diferente al de una narración. Se puede decir que es un lenguaje más coloquial. No, es un lenguaje poético, es lírico, Ok. es el hecho de un más mamón para de alguna manera Como escribir con más caché. sí, un poco, aunque no necesariamente de escribir con caché es hacer poesía. Es una serie de bastantes elementos que sería un poco aburrido estarles diciendo a todos exactamente en qué consisten, pero tengamos en cuenta que era un texto escrito en prosa con mucho caché que no salió muy bien. La inspiración para escribir ese cuento, en tu casa leían mucho o tú... Y entonces, ¿a este cuento que mandaste le hicieron correcciones o lo publicaron tal cual? Pues creo que le hicieron algunas correcciones. La verdad es que no imagino que le hayan hecho bastantes, o no lo recuerdo más bien, porque publicaban a mucha gente que no necesariamente escribía, publicaban al vecino, era una Ah, mezcla, ok, un era la voz del conjunto. pueblo. Sí, básicamente era pues se llamaba difusión, me imagino que era querer darle difusión a las ocurrencias de la gente. Correcto. Y luego de segundo de preparatoria, ¿cuándo surge de nuevo ese sentimiento de querer ser escritor? Pues ¿O ahí, nunca se fue? no, nunca se fue. De ahí, pues ya intenté, bueno, no intenté. De ahí me inscribí para estudiar letras hispánicas en la UNAM. Entré Órale. con la intención de que ahí, pues me enseñaran tal vez a escribir, ¿no? Ajá. Obviamente, pues, no te enseñan a escribir. La gran verdad que uno aprende ahí en letras es que no te enseñan a escribir. Y te lo dejan muy claro. Te lo dicen, tú aquí vas a aprender a ser profesor. ¿Qué? No.
que a ser profesor de español. ¿En serio? Sí, en serio, tal cual. Y uno se queda así de, pero si yo quería ser escritor, no, si ustedes quieren ser escritores, váyanse a estudiar leyes, biología, diseño, otra cosa, pero no letras, Tal cual así te lo pusieron. tal cual. Ahí seguí, de terco. Eh, pero muchos de mis compañeros sí dejaron la intención de querer ser escritores y pasaron a ser o correctores, diseñadores, bueno, no, editores, lo cual también está bien, digo, no es que esté mal. Pero la cuestión creativa que quizá a muchos nos introdujo a ese mundo, pues sí, a muchos se les apagó. Yo no, yo sí quise, fui un terco ahí y ahí estuve. Y pues bueno, eso me trajo hasta acá. Que sí, ahora lo corroboro, no te enseñan a escribir, te enseñan a leer muy bien. Eso sí, te enseñan a ser crítico de todo lo que lees. Todo lo que lees, incluso hasta el periódico, a ser crítico. Pero a nivel gramatical o a nivel... No, a nivel también, tanto de gramatical como obviamente como de discurso. Es decir, tú lees una noticia, tratar de analizar que la noticia que te están escribiendo no necesariamente quiere decir eso que te están escribiendo, sino hay un análisis del discurso que te dice algo más todavía que eso. ¿Ahí cuántos años tenías? Ahí ya tenía yo 23, 24 años. Y ya a tus 24 años ya estabas cocinando lo que sería tu lanzamiento del libro de Adicción a ver muertos. No, fíjate que estaba yo cocinando un libro de cuentos. O sea, pasé de ser poeta, vi que no, mi mundo, mi futuro no era ser poeta, vi que era muy malo, la verdad es que era pésimo mis poemas. Y probé ahora con la narrativa, ¿no? En este caso comencé, no me sentía yo preparado para iniciar una novela e inicié creando cuentos. Claro. Y empecé a escribir cuentos, historias cortas, y ahí las escribía entre horas en la universidad. ¿Los cuentos son para niños? No. Los cuentos hay para niños, hay para jóvenes, hay para adultos. Los cuentos en sí y en sí la literatura es para todo el mundo. Cuando tú publicas un cuento, ¿es válido que pongas que es un cuento para un niño o para un adulto? ¿O si el cuento es bueno, le gusta a un adulto y le gusta a un niño? Mira, es válido poner que es para un niño o algo así cuando hay ciertos elementos que obviamente un niño no va a entender. Pero también se puede que hay literatura infantil que claramente sirve para un adulto o es también se logra el cometido para un adulto. Igual pasa con las películas, ¿no? Hay muchas películas, por ejemplo, infantiles de Pixar que básicamente dices, son unos infantiles, me están hablando a mí también, ¿no? Como Toy adulto. Story 4, o sea... Y es así, igual con la literatura. Yo aquí tengo una pregunta que no quiero que se me olvide, por eso la anoté Ujú. y la redacté así. Porque tú me dijiste que a los 24 años tuviste a tu primer hijo y único hijo hasta ahorita, ¿verdad? Que tú sepas. Sí, que sepa. Y eso truncó un poco el sueño. Sí, la inquietud, sí. Eh, ¿Cómo ser parte de la minoría y no morir en el intento? Pues es una labor de terquedad, es ser terco, al final de cuentas. También es algo difícil porque uno puede ser terco y, y a veces uno no tiene esa chispa y uno puede ser terco y no te va a llevar a nada, ¿no? En mi caso, eh, eh, yo veía y en la escuela sabía y gente que leía lo que yo escribía me decían, me daban esta retroalimentación que lo que yo estaba haciendo era bueno, y de alguna manera me daban ciertos eh, visos de que lo que yo hacía podía mejorar. O sea, tú siempre supiste que tenías algo, que tenías el talento, porque las demás personas te lo recordaban constantemente. Pues sí, Y eso fue lo que hizo que mantuvieras... que siguiera manteniendo esta inquietud de querer seguir en esto, sí. Era una cuestión de terquedad y siempre cuento una anécdota muy, de que cuando yo trabajaba ya,
recuerdo que te atendí una vez, yo trabajaba de mesero en un restaurante y atendí en ese entonces a una maestra que me tocó que era de la universidad, o sea, Órale. y me reconoció Ok. e iba con una escritora. O sea, tú estabas trabajando de mesero, Ujú, llega al restaurante tu maestra ujú, acompañada de una escritora y te ujú. reconoce. Me reconoce. Me dice, va, lo que pasó, no vas a terminar la carrera. Le digo, no, pero ¿por qué? Debes de seguir en una cuestión, en la chingada. Y entonces la escritora me preguntó, bueno, con esto que haces, ¿mantienes a tu familia? Sí. Ok. ¿Escribes? Pues lo intento. Ok. Que te valga madres, mijo. Tú dale. Enfrente de su amiga. Sí, frente a su amiga. Tú síguele dando. Ok. O Y sea, y si todavía recuerdas anécdotas porque en su momento te al impactó. momento me impactó, güey, porque la neta sí fue como de... Porque sí, en el fondo sí te dices, chale, ya olvidé todo lo que yo quería hacer y me seguí en esto. Pero no, esa anécdota fue de, no, usted no se rinda, usted sígale. Usted, esta cosa va a tardar y te va a tocar unos madrazos y la chingada. Usted sígale. Pues uno así que sigue. Después dejé de trabajar ahí, me enfoqué ahora sí ya más cercano a la escritura y Ajá. pues ya, empezó, va lento, pero empezando a rendir frutos. O sea, este libro que se llama Adicción a ver muertos, ahora sí platícanos un poquito de él. ¿Cuándo lo empezaste a escribir? ¿Cómo se te ocurrió la idea y cómo lo desarrollaste? Ujú, claro. Adicción Muertos nace nace de una historia en el baño. Ok. Ahí Ah, en el baño donde voy a surgen contar. todas las grandes ideas Sí, claro, decía un y otras más se escritor van. argentino, Ernesto Sábato, decía, el baño es el único lugar filosófico por excelencia. Porque, pues sí, Sí. claro. Ya estás en la pose de Sí, pensar claro, del por default. pensador. Entonces, no, nace porque, o sea, nace en el baño no porque yo estuviera ahí y ahí se concibiera, sino porque yo fumaba en ese entonces Ok. y de la casa el único lugar donde yo pudiera fumar para no molestar a nadie más era el Era en el baño. baño. Fumabas a escondidas No, no fumaba a escondidas, fumaba abiertamente, pero fumaba en el baño, para que no se apestara. para que no se apestara todo el lugar, porque Ok. también no quería salir cada Y rato. en esa catarsis de estar No, fumando es y que yo a estar veces pensando. entonces, yo cuando escribía, siempre estaba fume y fume. O Ok. sea, era como mi constante estar fumando todo el tiempo. Y incluso también cuando estaba yo leyendo, me iba yo a leer al baño, aunque necesariamente estuviera yo utilizando el baño. Era porque iba yo y me sentaba en el baño a fumar, nada más. Y así nació. Ahí estaba yo y de repente estaba estaba yo un poco frustrado por una historia que estaba yo escribiendo que no me salía bien. Y de alguna manera quise divertirme haciendo otra cosa totalmente diferente, alocada, irreverente, que no tuviera nada que ver con lo que yo estaba haciendo. Y sin querer nació el libro. O sea, ahí nace la idea. Ahí nace la idea y ahí empieza a surgir, ahí se me ocurre el personaje principal, ¿no? O sea, Sorel, Julián Sorel. Dije, ¿y qué tal si este personaje existiera, que se llamara así? ¿Y qué tal si su amigo es un enano, que es un fantasma? Además. Además, dije, bueno, ¿por qué sería un fantasma? ¿Por qué sería un fantasma? Sería un fantasma porque es un fantasma que espanta. No, dije, eso ya está muy visto, tal vez. Entonces, tal vez es un fantasma que convive con la gente, pero entonces, ¿por qué conviven con la gente fantasmas? Ok. Y ahí se empezó a poner interesante. Entonces, ahí Crear inicias todo. crear un universo totalmente distinto y crearles un mundo a estos personajes, y ahí surge. Y entonces me comenzó a ser divertido el hecho de empezar a inventar este mundo diferente. Y así fue, me empecé a divertir bastante y cada vez iba yo, no esperaba yo el momento en el de ya irme al baño para ¿Lo empezar así. catalogas más como una novela de ciencia ficción o como una novela policíaca? En sí, es la primera.
te entrega, es el primer volumen de una serie de la editorial que se llama Ediciones Periféricas, que se llama serie Red Room. Es su colección de novela policíaca. Ok. Y está catalogada como una novela policíaca, aunque yo personalmente la catalogo como una novela Bastard Pulp. Ok, ¿otra vez? ¿Qué es Bastard Pulp? Bastard Pulp es... Antes, hace muchos años, había unas novelillas que se llamaban pulps, como la película de Pulp Fiction. Y en los años 30, alrededor antes de la antes de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, se difundieron un montón de historias de ciencia ficción, de fantasía, de terror, de policíaco, que les llamaron pulps. Ok. Que les llamaron pulps y eran esas historias como de para lo popular, para la gente común, que costaban muy poco dinero y se consumían. Es lo que para nosotros sería el libro vaquero. Ok. Este libro vaquero que se escribía en el papel de pulpa. Es el papel más barato, es un papel como rojizo. No sé si recuerdas Sí. los del libro semanal, es un papel como que tiene una tinta roja. ¿Que Es es como que es reciclado? Sí, claro, no, pero es que es el más barato, es el más O sea, barato ok. de todos. Bueno, pues es igual. En ese entonces, en ese papel se publicaban esas historias. Ok. Y empezó ese de fantasía, de terror, de policíaco, se empezó a hacer ahí. Yo lo que hago es meter todos esos tipos de historias de fantasía, terror, policíacas en una sola cosa. En los años 80 le llamaron al hip hop o a la época de hacer mashups, es decir, hacer mezclas, Ajá. le llamaron Bastard Pop, que era, un, Bastard Pop. que era un pop bastardo, era un pop que se estaba creando a partir obviamente de la música pop, se estaba creando otra nueva cosa al remezclar. Como un mutante. Sí, exactamente. Entonces, Entonces tu yo género... tomo el término y digo, bueno, pues si eso era Bastard Pop, pues lo mío es un Bastard Pulp, que está mezclando en los géneros pulps de esos años en un solo libro. La fantasía, el terror, lo sobrenatural, lo policíaco, en una sola mezcla. Ok. En teoría es una novela policíaca, pero tiene elementos fantásticos. ¿Cómo podrías resumirle al público una pequeña introducción para que les interese leer el libro? Bueno, Adicción a ver muertos es la primera entrega de una saga que hasta ahorita van pensando alrededor de 5 libros. Es la primera entrega de una saga de un detective, de un par de detectives, un tipo que se llama Sorel y un enanito fantasma que se llama Fergus. Los dos resuelven los casos más fantásticos y extraordinarios y extraños que suceden en una ciudad ficticia que se llama Ciudet. Ciudet tiene la extraña peculiaridad de que es una ciudad en la que conviven fantasmas con la gente común y corriente. Nadie sabe por qué conviven esa gente, solo saben que están ahí. Simbolizan tal vez lo extraño, lo otro. Para mí personalmente, los fantasmas simbolizan lo otro, sea el inmigrante, sea el homosexual, Ok. sea diferentemente racial, o sea, eso es lo otro, eso simbolizan los fantasmas. Órale. Me contaste que has tenido críticas positivas del libro. Sí, ha sido bien recibido para muchas personas, ha sido sobre todo por el humor que maneja. El humor ha sido un vehículo muy interesante precisamente para que la gente lo siga leyendo. Yo lo planteé así porque yo sabía de alguna manera que el libro tenía que seguirse leyendo, que algo Claro. que nos divierte, que nos apasiona, nos hace continuar y pasar la página. Entonces, quería que el libro fuera así. Quería que el libro fuera misterioso porque el misterio siempre nos atrae. Entonces, el querer resolver las cosas, el querer qué va a pasar, es algo que nos engancha de alguna Sí. manera. Entonces, eso quería que sucediera en el libro. Y eso fue lo que intenté. Al final de cuentas, salió así. Obviamente, con el editor, al final de cuentas, se le dio una forma.
porque sepan que un libro que se entrega a una editorial no es el mismo que al final sale a la venta. Siempre pasa por un trabajo extra que tiene que quitarle, añadirle cosas que sirven o no sirven para el público final, y eso es lo que se hace en un libro. Ok, y la gente que quiere comprar tu libro, ¿dónde lo puede adquirir? La gente que quiere comprar mi libro lo puede adquirir ya sea escribiéndome en mis redes sociales, en este caso @ciudet en Twitter e Instagram, Les vamos a dejar el link. ¿sí? Y Osvaldo Buendía .autor en Facebook. Ahí pueden conseguirlo conmigo o acercarse a a la página oficial de la editorial que se llama edicionesperiféricas.com. Ahí lo piden. Es el primer volumen de una colección de novela negra. Hay otras más que les pueden también gustar. Y en el caso pues el mío es Adicción a ver muertos, la primera entrega de una saga. Nosotros vamos a regalar 5 libros. Al final del video les vamos a explicar la dinámica para que se queden hasta el final. Por supuesto, claro que sí. Pasando esto, me estás diciendo que ya estás escribiendo otro libro y que ya se va a publicar pronto. Sí, ahorita tengo pensado, ahorita ya está próximo a publicarse, a mediados de este año va a salir un libro que también está ambientado en la misma ciudad, esta misteriosa que se llama Ciudet. Ok. Que no tiene que ver con este libro, con la saga principal, es una historia alterna, más enfocada un poco, es una tragedia, yo la defino como una tragedia, porque cuenta la historia de una madre que busca vengarse de los asesinos de su hijo. Es un tema muy Uy. fuerte, es un tema no muy cómico, porque sí, Adicción a Muertos está lleno de comedia. Este es completamente lo contrario, es una tragedia, es algo fuerte, es una novela violenta, porque es una venganza, satisfactoria, porque precisamente así las venganza, pero también es triste. Ese es como el entremés en lo que viene la segunda parte, que es la segunda parte de Adicción a ver muertos, que está también, estimamos que salga a finales de este año o principios del 2023. Y yo creo que si una editorial le apuesta a un escritor a que saque 5 libros en el mismo universo, es porque está muy interesante. Yo ya voy a la mitad y está muy interesante y a mí me gusta la ciencia ficción. Entonces por eso lo relacioné con ese mundo de la ciencia ficción. Entonces, súper recomendado. Y vamos a hacer un pequeño pausa para darle más de vida de los dedos a mi amigo. Un refil. Regresamos. Regresamos de esta pequeña pausa y vamos a continuar. Me estaba platicando Osvaldo, estábamos platicando en esta pausa de que si su libro, para que la gente entendiera el nivel de complejidad o cómo se puede sentir al leerlo, si lo pudiera comparar con un género de música y una cantante o un cantante, ¿con quién lo compararías? Si digo que Adicción a ver muertos fuera un género musical, sería reggaetón, y precisamente el reggaetón de Rosalía. Ahora, ¿por qué el reggaetón de Rosalía sería? Porque creo que aún así, a pesar de que es un reggaetón, es decir, que es un género popular, creo yo que es un género, aparte de lo popular, que tiene dentro elementos que lo hacen separarse de este género y aportan algo más. Es decir, que no es un género tal cual popular, sino que parece popular, pero esconde elementos muy intelectuales. Que finalmente es la representación de lo real, ¿no? De las problemáticas o situaciones reales. Es que yo creo que básicamente, o sea, aprovecho lo popular, en este caso, un género popular como es el policíaco y lo fantástico, para llegar a la gente, que se les haga cercano, pero al mismo tiempo, en este caso, el vehículo, brindarles algo más, pero no como algo invasivo, no como de, toma, quiero ofrecerte, este es mi discurso. No, sino como algo escondido de ahí detrás, como algo que, que si lo quieres ver, ahí está, pero que si no eres capaz de verlo, tal vez no te preocupes, no pasa nada. Tienes una historia muy entretenida
que te va a llevar de principio a fin. Sí, esto sale porque usualmente pensamos que pues, un escritor te va a aventar temas muy profundos y más si no eres muy ávido de la lectura, a lo mejor se te va a complicar iniciar, ¿no? Ya cuando estamos grandes se nos complica más adentrarnos al mundo de la lectura. La comparación con el reggaetón no es porque el libro sea malo, porque muchos tienen en el concepto del Sí. reggaetón de algo malo. Simplemente que se refiere a que él, a diferencia de otros escritores que son más ególatras y no ceden a abrirse más a un público que no es muy lector, él decidió escribir este libro de una manera en que sea muy simple de leer y que sea muy entretenido, pero que no pierde la esencia y que no deje de ser un libro muy interesante. Por eso si tú eres una persona que quizás estás pensando en retomar tus hábitos de lectura o comenzarlos, este es un libro muy bueno porque puedes elegir otro libro que a lo mejor te va a ser muy pesado, muy complejo y te va a regresar a decir, no, no era buena idea. Pero creo que si tienes la intención de regresar al hábito de la lectura, este es un gran libro porque es muy ligero, se lee fácil, es muy interesante y la temática es también innovadora. Entonces esta es una buena opción. Y a eso nos referíamos hablando del reggaetón. Que por cierto, a ver, me gustaría preguntarle a un escritor, ¿qué piensas del reggaetón? ¿Del reggaetón? Pues el reggaetón es solo un género. Es un género distinto. Te puede gustar o no. Como te puede gustar cualquier o no otra cosa. Es ¿por qué lo satanizan? Creo que muchos de los que satanizan ciertas cosas es más bien por prejuicios que por otra cosa. Y si bien el reggaetón, pues, a ti no te puede gustar, pues no pasa nada. Hay otros géneros que te gustan y ya. Yo creo que el reggaetón es para lo que es, ¿no? Para fiesta. El error de las personas muchas veces es que buscan profundidad donde no la deben de buscar, ¿no? Si quieres buscar profundidad, pues escucha otras bandas que hablen de emociones más profundas o de situaciones vivenciales más profundas. Si quieres mover el trasero, pon un reggaetón. Sí, claro. Sí, lo cual yo como de alguna manera como escritor, lo que pienso es decir, sí, hay géneros que acercan más a la gente que otros. Ajá. Y en este caso es aprovechar este género que acerca más a la gente para darles precisamente eso que tal vez que buscan, pero también brindarles otra cosa. Creo en ese sentido que el reggaetón como tal, es decir, sí, tienes todo el derecho de mover el bote comúnmente y está toda madre. Qué bueno. Ajá. Pero si eso aparte de mover el bote, te aporta algo que puedas pensar, pues qué chingón. Ok. O sea que le estamos mandando un mensaje a todos los reggaetoneros que si tienen la oportunidad de proponer, de ser disruptivos dentro de sus De canciones, sus lo hagan. propios géneros, claro, o sea, eso es lo Porque, que... porque tienes el canal abierto con la población al final del día y creo que Sí, si puedes, no es que sea tu obligación, ¿verdad, Maluma? Pero si puedes aportar un poco más a la población en temas más sociales o más profundos, como lo hace mucho Residente, claro. pues hazlo. Pero amamos el reggaetón. Fíjate Y, que más ajá, que el reggaetón, bueno, a mí lo que me gusta mucho es bueno, también me gusta el hip hop. ok, Y dentro de ellos, latinoamericanos, bueno, me gusta mucho el de esta Ana Tijoux, que es ok, una chilena, ok. que es muy, muy, contestataria, de mucha protesta, y creo que pues eso, bueno, a mí personalmente es lo que me gusta en ese sentido. ¿Quiénes son las estrellas del reggaetón en la literatura actualmente? Híjole, populares son creo que los escritores de Wattpad. Wattpad es una, ¿Qué es Wattpad? Wattpad es una red social de escritura. Ok, Es una red social de escritura donde cualquiera de su celular puede crear algo. A veces está bueno, a veces está bueno en el sentido de que cualquiera puede animarse a escribir una historia que se le ocurra. Y es una red social en donde los demás que están inscritos a esta misma red social pueden leer lo que ese otro escribe. Y darle like y decir está muy chido, está muy bueno, está muy bonito, lo que tú quieras. Comúnmente lo que se escribe ahí desde el punto de vista literario oficial son aficionados, ¿no? son aficionados, les hace falta pulirse más, pero eso no evita que editoriales aprovechen este boom de estos escritores y esta
se puede decir, esta euforia por este tipo de historias que también ya las publican, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro. Por ejemplo, el caso del año pasado de esta escritora de Wattpad que se llama Flor Salvador. Flor Salvador. Flor Salvador Saludos. con su libro, no recuerdo cómo se llama su libro, pero pues es un libro sacado de Wattpad. O sea, son historias que conectan mucho con la población juvenil, que les hablan a estos temas, que si lo pones desde el punto de vista del escritor, de alguna manera profesional, pues están mal hechas, están llenas de clichés, los personajes son planos y demás cosas que tal vez el lector común no está obligado a conocer, Ni pues. se cuestiona. No, pues claro. Y esta chica la publicaron, o sea, ella entró como aficionada a escribir su historia, la publican y pues me imagino que tuvo éxito. No, pues claro, fue lo más vendido, o sea, es una estrella. ¿Y cuántos años tiene esta chica? Tiene, creo que 22 años, si no recuerdo. 22 años. Ok, es interesante. O sea, no está mal el hecho de que haya, o sea, lo cual quiere decirnos que hay un público que ha habido de historias. Correcto. Creo yo que esas historias deberían ser más trabajadas y deberían ofrecernos, tú como público, yo como un público, yo si me pongo en el papel de un público receptor de un producto, quiero un producto mejor hecho, más trabajado. Obviamente, pues a veces no sucede y estás sabiendo de que estás consumiendo tal vez comida rápida, ¿no? Y ya. Eh, en mi caso, yo lo que quiero ofrecer es algo que simula ser comida rápida, pero que no lo es. Ok. O sea, yo lo que trato de hacer, o mi filosofía en ese sentido Es es, como si vendieras una pizza de coliflor. no, tal vez no una pizza de coliflor, sino una pizza que te sepa coliflor, bueno, una pizza que te sepa muy chingona, pero que no es de coliflor, Sin calorías. Ándale, tal vez. Una pizza vegana. No, tampoco. O sea, estás intentando entregar una obra que sea ligera y amena, pero le estás metiendo como igual cierta profundidad sin que sea Exactamente. compleja Sí, sin que sea, que de para digerir. quienes puedan digerir eso, lo vean y digan, ah, mira, ahí está algo complejo. Ok. Y quienes no lo vean, digan, Se ah, bueno, entretengan se también. entregan también. Ok, eso está muy interesante. ¿Y eso cómo lo aprendiste? ¿Es tu estilo? ¿Se Pues lo copiaste a algún autor? ¿Se te inspiraste en algún estilo de...? no, fíjate que creo que no, obviamente no soy el primero. Yo creo que nadie es primero en muchas cosas. Ajá. Pero creo que mucha de la literatura que nos enseñan en las escuelas es esta literatura muy seria, muy dogmática, muy de que así debe ser, muy aburrida en cierto punto porque está lejana a nuestra vivencia actual. Yo siempre he dicho que la literatura no debe enseñarse de atrás para adelante, siempre se nos enseña desde los antiguos hasta lo moderno, sino que debe enseñarse de lo moderno hacia atrás. Es Ok. decir, engancharnos con lo más actual, con lo más cercano a nosotros, para después que el lector se cuestione, bueno, ¿y cómo llegamos a esto? Bueno, entonces llegamos porque hay alguien más atrás. Y eso creo que debe ser así. Eh, Muchos no lo piensan así. Bueno, pues ahí está. Mi idea es básicamente qué yo quiero leer. O tengo un hijo de 16 años, ¿qué le gustaría leer este morro? ¿No? ¿Cómo le puedo llegar a él? ¿Qué puedo ofrecer que sea entretenido, pero aparte también que le ofrezca un valor? Como en esta onda de las redes sociales, ¿no? Siempre ofrecer valor, ¿no? Ok, pero eso, ¿tú consideras que ese ejercicio de escuchar a la gente o de tratar de entender lo que está pasando alrededor de ti lo hacen todos los escritores, todos los autores? No, no lo hacen todos porque, pues, bueno, porque, pues, no todos son iguales, pero no lo hacen todos. Eh, Tal vez porque obviamente, pues, siguen en su La vieja usanza, la vieja escuela. la vieja escuela, están casados con su sistema, tal vez les funciona, ¿no? Yo qué voy a saber. Estabas hablando de que el mundo de los escritores es un mundo lleno de ego, ¿no?
Bastante, digo, el ego de los escritores es siempre, mucho de las veces es creer que lo que hacemos es buenísimo. Sobre ¿Oyeron todo, metaleros? sobre todo porque también luchan mucho con el, creo que es muy, es generado mucho por el este sentimiento ¿Del intelectualismo? no, de que eres que estás usurpando del impostor, sentimiento del impostor, síndrome del impostor le llaman. Ok, Es es como decir, un reflejo de su inseguridad. exactamente. Del no encajo, entonces yo no, como que no voy a encajar, ustedes están mal. Y yo soy más especial y vas reflejando tus Creo que mucho inseguridades de con ellos, tu sí, o personalidad. sea, mucho del síndrome del impostor es aquel que no te crees ni siquiera como escritor. O sea, lo que haces no vale la pena. Es producto de las inseguridades. Y no, lo que estoy haciendo no vale la pena. ¿Tú Pero a llegaste a veces, vivir eso? claro, por supuesto, creo que todos los escritores que escribimos algo lo vivimos. Es decir, no, creo que no vale la pena. Incluso cuando gané un premio, Decía así, ¿y si ya me lo merecería? ajá, exactamente. Es decir, neta, me lo merecía yo o nomás me lo dieron por lástima. Y te empiezas a cuestionar todas esas Es que cosas. creo que en nuestra cultura no estamos acostumbrados a que nunca nos hacen que no la creamos, ¿no? Y es que precisamente hubo gente que me dijo, güey, pues créetela. O sea, neta, si te lo ganaste, pues neta, sí es porque te lo merecías o yo qué sé. Créetela, ¿no? Y es difícil a veces lidiar con esa cuestión. Entonces creo que muchas a veces ese ego es como querer combatir ese síndrome del impostor y decir, no, sí, yo soy muy chingón. Pero no es así. Ok. Ahora, un escritor, ¿cómo se nutre? ¿Cuál es el gimnasio del escritor? No, pues el gimnasio del escritor es la lectura. La lectura es leer bastante, de todo, de todo, de todo. Y sobre todo escribir. Escribir, 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 escribir. ¿Qué funciona más? Recuerdo cuando estaba yo en la universidad que decían, aquí no te vamos a enseñar a escribir. Pues no, la verdadera escuela del escritor es escribir, es practicar, como en cualquier cosa, yo creo, es practicar, 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 practicar. Ahora, cuando un escritor o cuando alguien que tiene, quizás alguien nos está viendo y tiene ganas de escribir, ¿qué necesitas? O sea, porque me imagino que cuando empiezas no tienes idea de las estructuras, no tienes idea de cómo desarrollar una idea, tienes la noción y quizás el hecho de que pienses que necesitas algo, cierto conocimiento, una carrera, te puede Sí, detener a intentar. Si sí. recuerdas las primeras veces que escribías, ¿ya escribías con cierto conocimiento, cierta técnica o escribías lo que te salía? Mira, la primera vez que yo escribía nada más por querer, por el simple hecho de querer escribir, de querer construir una historia que me contaba yo a mí mismo. No estaba consciente de que si lo que estaba haciendo de la técnica, pues. No estaba consciente de la técnica. La técnica la aprendes leyendo. Ok. La aprendes leyendo a los grandes nombres que se dicen en la escuela. Eso, la aprendes leyendo. Como cuando es muy, este, obviamente en la escuela, por ejemplo, no te enseñan tal cual a este tipo de técnicas, ¿no? Yo particularmente creo que aprendes mucho leyendo, viendo cómo tal o cual escritor hizo tal o cual cosa. Todo lo que hacen es precisamente para generar un efecto, es para generar algo en ti, lector, que va a leer después. Y entonces te pones a pensar, bueno, ¿cómo hizo esto? Y entonces es una lectura más concienzuda, más detenida, para tratar de ver exactamente qué es lo que hizo para que tú sientas en ese momento algo en especial. ¿Crees que los escritores tienen que tener muchas vivencias para inventar o se pueden inspirar en historias quizás ajenas o en fantasías propias? Mira, siempre se dice que un escritor no puede escribir nada que no haya vivido, o que tienes que escribir siempre de lo que vives, Ajá, porque es lo que te funciona. Y es cierto, o sea, también es cierto, te funciona mucho tu vivencia, ajá. pero hay ejemplos en la historia de escritores que nunca vivieron muchas cosas y escribieron grandes obras
solo de la pura imaginación. Yo siempre digo que escribir es aquello que vives, pero también aquello que no vives, aquello que quisieras vivir y aquello que temes vivir. Tus anhelos, tus miedos Pues y todo, tu realidad. todo, sí, claro. O sea, lo que tú ¿Con un vives, objetivo? pues, eh, creo que, o sea, ¿cuál sería el objetivo? Si es el objetivo es dar un ejemplo de algo, creo que en parte está mal. Si lo que vas a hacer es querer escribir para dar ejemplo de vida a la demás persona, pues, güey, creo que hay otras cosas. Ajá. O sea, hay no sé. Serías un escritor pretencioso. Creo que si nada más escribes para compartir tu vivencia o tus miedos o cualquier cosa, creo que es lo acertado. Y es mejor aceptado, ¿no? Se siente como De más. alguna manera, creo que sí. Y en este mundo de los escritores, de los famosos y los menos famosos, ¿tú cómo te ves en 5 años y en 10 años? ¿A qué aspiras? Mira, yo aspiro a ser leído más. Aspiro a que la saga que inicié, que se llama Sorel y compañía, crezca, a que llegue a un mayor público, que este público le guste y que esté ávido de querer leer otra entrega más. Y básicamente eso. O sea, lo que yo quiero es que más gente lea. Más gente lea lo que yo le estoy proponiendo. Creo que a partir de ahí viene todo lo demás. Que si de ahí se puede generar hacia una serie de televisión, hacia una película, hacia una de cómic, hacia un lo que sea, todo parte para empezar de que más gente lea, Sí. más gente compre el libro, más gente lea la historia. Y eso parte de ahí. Entonces creo que lo primigenio en lo que debe concentrarse un escritor básicamente es en escribir y que su historia se comparta al mayor gente posible. Ok. Uno de los sueños o metas, más bien una meta que estábamos tanteando y que me estaba contando, era quizás en un futuro mediano convertir este libro en una película. Pues me gustaría que fuera una serie. O sea, la Una serie. verdad, creo que bueno, creo que a muchos de nosotros como escritores nos gustaría que, como crecimos en este siglo, eh, que tiene mucho de audiovisual, creo que nos gustaría que nuestras historias verlas reflejadas en una pantalla. Y lo cual, pues no voy a esconder el hecho de que pues también imagino mi historia reflejada en una pantalla. Creo que una serie le haría más justicia por el tamaño de la historia, más que una Ok. película. Pero, pero pues bueno, lo que sea es bueno. Pero en sí, eh, uno aspira a que, sí, como uno vivió este hecho de ver películas, ver series y todo, porque nacimos precisamente en este siglo, es que nuestras historias se reflejen ahí, ¿no? Que tengan esta cabida en este mundo televisivo, en este mundo de streaming y demás. Ok. Y entrando un poquito al morbo. Y ¿cuál es la realidad actualmente de los escritores famosos? La gente yo creo que se pregunta, como yo me lo pregunté, los escritores ya que están en las grandes ligas mexicanos Mm, o latinos, sí. ¿ganan buen varo? Mira, ¿O es amor al arte? creo que ganan, creo que un escritor de esas grandes ligas, creo que gana mucho, no de la publicación de sus libros, creo que gana más de lo que es ajeno a la publicación del libro, a lo que se gana, Por ejemplo. pues de adaptaciones, Ok. de traducciones en otros países, de conferencias, de talleres. Creo que eso es lo que verdaderamente nutre a un escritor. Particularmente en México solamente se gana el 10% de las regalías de nuestra obra. Y pues imagínense, hagan cuentas nada más cuánto se necesita vender para ganar el 10% de unas regalías de un libro. O sea, ¿cuántos libros tendrías que vender para comprarte un Ferrari? No, pues está cabrón.
Una tonelada. Pues sí. Entonces, creo que sí es mucho del amor al arte, pero también es porque este es un vehículo para llegar a otras instancias. Ok. Ahora platicame un poquito de los placeres que te ha entregado, de las cosas buenas que te ha entregado el hecho de que hayas decidido dedicarte a escribir. Bueno, de lo que me ha significado Como el hecho, persona, como sí, como experiencias, persona, como... el hecho de que, pues de que la gente lo lea y sobre todo, una anécdota de alguien que me dijo que nunca había leído un libro, Ok, ok. que ya tiene una cierta No se edad. apellidaba Nieto. No, no se ve ahorita. Ok, Me dijo, nunca había leído yo un libro, ok. nunca. Y dice, y el tuyo fue el primero que leí. Cómo llegó a tu libro esa persona? Pues no sé, de ahí de cierta, tal vez cercano a cierta gente, no sé, la verdad no recuerdo A él, ¿cómo lo exactamente cómo. conociste a esa persona? En ¿Dónde te alguna lo... presentación, algo así. Después fue, y me dijo, nunca había leído un libro más que tu libro, es el primero que termino. Órale, Y neta ya quiero leer la segunda parte. neta. Son de esas cosas que dices. Y dices, ay, cabrón. Dije, sí. Dije, neta, si mi libro llegó así a esa gente que nunca ha leído nada, dije, qué, bro. O sea, Pues son esos pequeños placeres, ¿no? Que a lo mejor no es el carro último modelo, pero no es dices, el carro último pero modelo, yo creo que ¿no? te llenan más. Pues sí, sí, sí te llenan. O sea, la verdad es que sí dices, güey, neta, qué chido. Neta, qué chido. Y te preguntan y te dicen, oye, y el personaje así asado, y lo sienten como muy personal, lo sienten como muy vivencial, como si fuera un güey de carne y hueso que dices, oye, pero ¿qué va a pasar con tal güey? Y te quedas así y dices, ay, carajo, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo que en Se el va a otro? morir en No, el... no. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le explico que va a pasar esta cosa? La gente se imagina tal cosa. Eso es lo hermoso, de alguna manera. Ya lo del dinero y demás, bueno, pues ya eso es, uno espera que venga después que sea o algo, consecuencia que de... sea consecuencia de, pero no es como que no es el objetivo principal. Ok. Para todas las personas que a lo mejor tienen el sueño de escribir, o de ser cantantes, o de ser bailarines, o de ser pintores, o cualquier cosa que sea relacionada al arte, en pleno 2022, y con estas crisis mundiales y todo lo que está pasando, ¿les recomendarías que se dediquen a lo que quieren? Mira, les recomiendo que se dediquen a lo que quieran hacer. Creo sinceramente que el hecho de que se dediquen a lo que quieren hacer, que sepan de antemano que la van a pasar mal un rato, que la van a pasar mal tanto en su familia, tanto en sus amigos, tanto en todos los demás. Esta es una carrera de terquedad. Creo que también debes saber y analizarte propiamente si realmente eres bueno en lo que estás haciendo. Y si no eres bueno, practica más. Exactamente. O sea, sí, claro, practica más. Creo sinceramente que aquello que en lo que te propongas, o sea, si sigues en eso, tarde o temprano, rendirá frutos. Creo sinceramente que el hecho de que sigas y sigas y sigas el trabajo honesto, trabajo de una manera sincero de lo que estás haciendo, tarde o temprano generará algo. Tarde o temprano rinde frutos. Claro. ¿Tú a quién admiras? Yo a quien admiro, bueno, pues como escritor, admiro a muchos escritores más, que también han vivido una vida de alguna manera ojete y que no se han rendido Y y que muchos escritores vieron el éxito desde el cielo, ¿no? muchos lo vieron desde el cielo y muchos no. Muchos sí lo vieron en persona, muchos sí lo vieron ya más viejos, pero sí lo Ok, vieron. Y algunos más jóvenes, otros no, pero sí lo vieron, muchos de ellos sí lo vieron. Este es un cierto mito del hecho de que ya te vas a verlo muerto. No, muchos sí ok. lo vieron en vida. Ya más grandes, pero sí lo vieron en vida. Este,
O sea, por ejemplo, Márquez. Márquez no estaba muy jovencillo, ya estaba madurón, pero lo empezó a ver a partir de Cien años de soledad, ya estaba más maduro. Y así varios escritores lo han visto a partir de ya cierta edad. También no hay una edad para comenzar a hacerlo. Ok. Hay también escritores de cierto éxito que han comenzado ya viejos. Y a veces la meta no tiene que ser el éxito, ¿no? Es que, Sino es la que, satisfacción de que estás haciendo algo que te llena. es que todo parte de ahí. O sea, digo, si vas a comenzar algo por querer, y congraciarte con los demás, pues estás perdido. Si vas a querer hacer algo por conseguirte mujeres u hombres, pues estás perdido. Si vas a querer hacer algo por ganar billete y hacerte rico, así porque sí, pues creo que estás mal. Y si vas a hacer algo por querer sentirte muy chingón, creo que estás mal también. Creo que debes hacer algo realmente porque crees que lo que estás haciendo va a generar en alguien un, un bien. Siempre tengo muy presente una frase de un escritor de novela gráfica que se llama Alan Moore, el escritor de Watchmen y de V for Vendetta, Ok. y que él dijo que la literatura y en sí el arte es, es todo aquel cambio, y creo que el arte en sí y todo es trabajar con símbolos para generar cambios de conciencia. Es decir, en mi caso personal es trabajar con palabras, con letras, Personajes. personajes que simbolizan algo para generar un cambio de conciencia en el otro. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, lo que te queda de una experiencia como un aprendizaje son como esas pequeñas perlas que luego tú transmites a través de una historia? Exactamente. Sí, y creo que es lo que debe pasar tanto en el arte como en alguien que debe brindar un bien, ¿no? En este caso un producto o lo que sea. Es, tengo una experiencia, quiero compartírsela a alguien más, tal vez creando algo para que les genere a ellos un bien. Sí. Y creo que ahí es donde está precisamente ese arte. ¿Tú crees que la literatura debe de servir para cuestionarse o para disfrutarse? Para ambas cosas. Creo que la literatura debe disfrutarse, pero también debe invitarte a cuestionar la realidad. Ok. Ya no me dijiste a quién admiras. Ah, ¿a quién admiro? Pues bueno, es que son bastantes las personas que admiro, que bueno, decirte uno en este momento es bastante frustrante, te puedo decir. Un top 3. Un top 3, un top 3 de la escritura. Ah, bueno, si lo ponemos en escritores favoritos, admiro mucho a un escritor norteamericano llamado Richard Yates, a a Cervantes, el de Quijote, y a mexicano, a Rulfo. A Rulfo ha sido de mis escritores realmente preferidos. ¿Cuál es tu género favorito cuando lees algo? Cuando leo algo, realmente leo bastantes cosas. No me gusta encasillarme en algo y leo policíaco, leo realismo, leo poesía, leo bastante ciencia ficción, también leo fantasía. No me privo de nada. Creo que no hay que privarse de las cosas, no hay que privarse de las experiencias y no hay que privarse de todo aquello que podamos vivir. Yo creo que eres lo que haces y mucha gente piensa que eres lo que no haces. Definen su personalidad en base a lo que crees que no te gusta, pero no lo has vivido. Y dices, yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy esto. Sí, a partir Pero de... se te olvida definirte por lo que sí experimentas. Y eso que hablas de abre tu mente y deja que conoce un poco de esto y de esto, eso no cualquiera. Y eso es muy valioso porque eso te nutre más como persona. Y no pierdes la esencia necesariamente Sí, claro, por ¿no? experimentar. No para experimentar, claro que no. Creo que hay que estar abiertos a la experimentación, hay que estar sensibles precisamente al hecho de, 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 de tener mayores experiencias. Ahora, un tema interesante de la voz de un escritor. ¿Qué opinas de las personas que dicen
que los libros arruinan cuando los llevan al cine? Bueno, pues son para empezar debe entenderse que es un género, medio completamente distinto. El cine está hecho de imágenes. El lenguaje cinematográfico es a base de imágenes obviamente visuales y tangibles. Ahí el hecho de la literatura es a través de palabras brindar imaginación a alguien que está leyendo. Obviamente hay una mayor libertad de imaginación en la lectura porque cada quien que lee imagina algo completamente distinto y cuando alguien te aporta en una película una imagen de un personaje tal cual, es la imagen que esa persona en especial se hizo de ese hecho. Sí, Lo cual eso a veces puede arruinar a otras personas que dicen, yo no me lo imaginé así. la expectativa contra. Exactamente. Y eso deben entender que son lenguajes distintos. O sea, si eres muy fan de un libro que sabes que va a salir su película, el consejo sería, ve con la mente en blanco. Exactamente. Permite que a lo mejor te lo cuenten de una manera distinta, ve abierto, sin Exactamente. expectativas. Exactamente. Ten en conciencia que es un género distinto, que es un elemento distinto, que te lo van a contar tal vez de una forma distinta. Porque ten en cuenta que un libro tal vez no puede caber en unas 2 horas que te cuenten una película Ajá. y entonces van a quitar cosas. Es el caso muy emblemático, por ejemplo, del Señor de los Anillos. Las películas primeras del Señor de los Anillos, creo que dejó muchas cosas Jackson fuera del libro del libro de las películas del Señor de los Anillos. Pero al contrario, en el libro del Hobbit es solo un libro muy pequeño e hizo 3 películas. Ok. Y se inventó un montón de cosas completamente O distintas. sea, le aumentó. La aumentó completamente. Mientras en una trilogía dejó fuera muchas cosas, en la otra le inventó un montón de cosas. Son géneros distintos. A mucha gente le pueden gustar las películas y quedarse con ellas y decir, wow, eso es muy, muy chingón. Y está toda madre y está perfecto, qué bueno. Pero ten en cuenta que en la lectura y en este caso las películas es un género completamente distinto y aparte. Ok. A ver, recuérdanos ya casi para terminar, ¿cuándo sale el siguiente tomo? ¿De qué habla? Mira, tenemos planeado que a mediados del año, Ediciones Periféricas, mi editorial y yo saquemos un libro, una novela que es una tragedia, ambientada también en la misma ciudad ficticia que cree en Adicción a ver O sea, muertos, dentro del mismo universo. dentro del mismo universo, que no tiene nada que ver con la saga principal y que es una historia de venganza de una madre que quiere vengarse de la muerte de su hijo. Y esperamos que para final del año o principios del otro salga la segunda parte de Adicción a ver muertos, aún con título pendiente. No sabemos cómo se va a llamar, pero será el segundo tomo de la saga de Sorel y compañía. Este libro, el que va a salir a mediados de año, ya está escrito. Lo que me comentabas es que ya está en revisión. Ya nada más son como pequeños detalles para ya lanzarlo. Sí, ya está escrito, ya lo entregué, ya está en revisión y vamos a empezar a trabajar en ello. Y ya en próximos meses ya, yo creo que las tengo la noticia de que ya saldrá. La verdad es una novela breve, es una novela corta. Creo que es una historia muy, muy sensible viviendo en los tiempos actuales, en la época en la que la violencia hacia cualquiera, hacia las mujeres, hacia la desaparición forzada de personas. Y trata de eso, es una tragedia. Si bien Adicción a ver muertos es una novela cómica, esta es una tragedia, es completamente lo opuesto. Ok. ¿Cuál es la magia de escribir? Quiero que le hables a las personas que a lo mejor están pasando una situación difícil. Quizás un adolescente confundido, quizás un adulto con problemas económicos, quizás personas con problemas de salud graves. ¿Cuál es la magia que tú descubriste en escribir y cómo puede ayudar a esas personas, aunque no sean escritores ni quieran serlo? El hecho de expresar lo que en la mente tienes, aterrizarlo en papel. ¿Qué es lo bonito de eso? Mira,
Pues a veces el hecho de escribir funciona como una catarsis, es decir, aquello que estás sacando de dentro de ti y exteriorizarlo ayuda bastante. Tal vez no pienses publicarlo, no estés pensando como que, ay, voy a escribirlo y ser escritor. No, 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 no funciona a veces tal vez así. A veces funciona más bien como algo que traes dentro que te está lastimando o que estás imaginando o que quieres crear y que necesitas exteriorizarlo, necesitas contárselo a alguien, pero no te atreves a contárselo a alguien más y entonces te lo cuentas a ti a través de un papel. Eso es escribir. Escriban, escriban, escriban. Y por último y para finalizar, ¿cómo puedes adentrar a las personas? ¿Cómo les puedes recomendar 3 libros o 2 libros? Que digas, creo que me parecen libros que son como ideales para las personas que quieran retomar el hábito o tomarlo por primera vez, el hábito de comenzar a leer, para que no se encuentren quizás con obras que sean complejas y que corran. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué tipo de lecturas o qué títulos para que sean ligeros y los adentren? Bien. Creo, Empezando por claro, claro, sí, lo Adicción a había ver pensado. muertos. Uno de ellos es Adicción a ver muertos. Creo que es un libro realmente idóneo para comenzar. No es porque lo haya escrito yo, pero creo que es un libro idóneo para comenzar a leer, para retomar la lectura. Creo que te va a divertir, creo que te va a entusiasmar, creo que te va a hacer que a querer pasar la página y terminarlo y querer más todavía. Eso es en cuanto a Adicción a ver muertos. Creo que también otra de las historias que también puede ser viable es, por ejemplo, leyendo ahorita a una chica mexicana, creo que mm, hay un libro que está chido que se llama un libro de Abril Posas, que es una editorial de Guadalajara que se llama Paraíso Perdido. Se llama esta no es una historia de amor, que es sobre una... Esta no es una historia de amor, Sí, que es una historia de amor, obviamente. Ok, y que es de una chica en una banda de covers, de una ok. banda de rock de covers. O sea, es muy De actual, esas que muy... casi no hay en México. Exactamente. Pero es una historia actual, Sí, fresca, fresca y y muy, la muy... escritora es Sí, mexicana. mexicana y ¿Cómo dijiste divertida. que se llama la escritora? Abril Posas. Abril Posas, esta no es una historia de amor. Sí. ¿Y algún otro para finalizar que Y quiera para recomendar? finalizar, eh, La Biblia. cálmate, Peña. No, creo que otra escritora podría decir que, bueno, la clásica ahorita últimamente, Fernanda Melchor, una escritora mexicana de Veracruz, Ok. muy exitosa últimamente, que se llama Temporada de Huracanes, Temporada de huracanes. sí, que es sobre la muerte de una mujer en Veracruz, de una bruja, al parecer, o sea, de estas que hay en Veracruz, tipo Catemaco y esta onda. Ok. Y es el misterio precisamente de la muerte de esta señora, ¿no? A manos de unos chicos que estaban, bueno, unos chicos que se encuentran ahí con el cadáver de la bruja. Muy entretenido también. Ok. Pues ya saben, para que comiencen a leer. Y para que comiencen a leer, y si llegaron hasta el final de este interesante video, vamos a regalar 5 libros. Va a ser muy fácil, nada más tienen que compartir este video en su Facebook de manera pública. Y las 5 personas que tengan más likes en su compartida, se los vamos a entregar. ¿Vale? Estaremos ahí en las redes sociales dando más detalles. Y pues Osvaldo, muchísimas gracias por tu Fernando, tiempo. muchas gracias por la Mucho invitación. éxito. Y suscríbanse al canal, por favor. Y nos Suscríbanse. vemos en la siguiente. Chao. Chao.